Muy bien, ya recibimos a Gustavo Martín. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Buen día, Viviana. Vamos a contarles que Gustavo es politólogo y secretario adjunto del Centro Interdisciplinario de Estudios en Género, Sociedad y Cultura de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Río Cuarto. Hoy vamos a analizar un poquito lo que pasó con la marcha, con estos femicidios que continúan y además vamos a hablar de tu libro. Lo voy a mostrar para que vayan pensando. El libro se llama La muerte del género, hacia un ecofeminismo del sur. Bueno, muchos términos difíciles de entender. Comenzamos por el principio. Definimos ecofeminismo, por favor. Bien, primero, buen día a todos y todas. La otra vez, el año pasado estuve con vos. Sí, estuvimos hablando de La tierra que lo parió, ese libro tan emblemático también. Bueno, y ahí, si se quieren, el término ecofeminismo tiene dos partes. Eco, que viene un poco de ecología, y feminismo, que viene de todo lo que es el movimiento, no solo de mujeres, principalmente de mujeres, pero también de otros sujetos que sienten que es un movimiento en el cual todos terminamos estando de alguna manera beneficiados. Qué sé yo, por ejemplo, los varones tenemos impuesto un mandato cultural de ejercer nuestra sexualidad y nuestra vida cotidiana de un modo violento, que es lo que vamos a ver después en el caso de los femicidios. Por eso en realidad lo que hace este término en este caso es vincular ecología con feminismo, porque vemos que en el mundo las cuestiones ambientales están muy vinculadas con las mujeres. Si uno ve, por ejemplo, varios conflictos ambientales o luchas ambientales, la participación de las mujeres está ahí en primera plana y no está tan visibilizado de ello. Entonces la idea mía es que me pregunto por qué en estos movimientos ambientalistas hay muchas mujeres. Y bueno, tiene que ver con la función histórica que han cumplido las mujeres en nuestra sociedad, que han estado más vinculadas al ámbito doméstico. Y a la tierra, ¿no? Exactamente, a la tierra, a los recursos naturales. Entonces, cuando esto se afecta, ya sea por diferentes motivos, desmonte, lo que fuese, afecta directamente a las mujeres. Si hay un lugar contaminado y los chicos se enferman, en nuestra tradición cultural, quien se hace cargo del cuidado de los niños son las mujeres, principalmente. Esto está cambiando, pero aún sigue estando fuertemente. Sigue estando fuertemente, como también así, bueno, esta cuestión patriarcal que venimos heredando, y bueno, vos empezaste diciendo eso, ¿no? Como hombres, como género masculino, tienen esta cuestión muy arraigada del poder sobre el otro, especialmente sobre la mujer, así como la mujer también tiene esta cierta identidad con la debilidad, con esta cuestión de dejarse mandar, pero bueno, están incrementándose, podemos decir, los femicidios. Cada vez más estas marchas, como la que hemos tenido en esta semana pasada, dan cuenta de que las mujeres salen mucho más a la calle, pueden hablar mucho más, pero a la vez el acompañamiento tal vez del Estado sigue siendo pobre. Sí, yo ahí la Facultad de Ciencias Humanas, que aprovecho a decir que hace poco creamos el centro que mencionaste de estudios de género en la Facultad, Sociedad y Cultura, que estoy ahí como secretario adjunto. Me pidió la facultad que hiciera unos comentarios así para publicar ahí en la página de la universidad y bueno, planteé 5 claves interpretativas para analizar los femicidios. Y uno de esos puntos tiene que ver con esta idea del Estado, que estamos viviendo en un Estado masculino. ¿Y a qué se refiere con esto? Que algunos sociólogos han teorizado sobre el Estado como un concentrador de la violencia. El Estado es quien detenta la violencia y la fuerza física, es como el juez. Ahora, en nuestra cultura patriarcal, ¿quién se atribuye la fuerza física y la violencia? El varón. Sí. Entonces el Estado nace ya desde una visión masculina. Y todas estas luchas lo que hacen es quitarle al Estado esos privilegios. Que como muchas esta veces, ley, por ejemplo, de paridad, que se votó ahora. Exactamente. Y son lugares que van más allá de que los ocupe un varón o una mujer. Por ejemplo, hace poquito una jueza en Brasil mandó a una chica de 15 años a la cárcel de varones porque robó un celular y ahí fue durante 28 días violada y torturada. Era una mujer contra su propio género. Entonces va más allá del lugar. El lugar es patriarcal. Claro, mayoritariamente está ocupado por varones. Y de vulnerabilidad hacia el otro, ¿no? Exactamente. Y los femicidios tienen que ver, yo lo hago una analogía como si fuera una pelota de goma. Si uno presiona la pelota, hay una resistencia desde adentro. Esa resistencia es justamente del sistema patriarcal que siente que pierde privilegios. Entonces, a medida que más avanza el movimiento feminista y el movimiento de mujeres, más el rechazo, claro, por eso más femicidios, porque es justamente esa resistencia. Y yo ahí tengo, si me dejo un poquito, tengo como disiento un poquito cuando a veces está el discurso este de ni uno menos o nadie menos. En realidad sí, obviamente uno quiere que la sociedad que la violencia no ocurra con nadie. Exactamente, pero visualicemos la mujer en claro, imagínate que tenemos un jardín con muchos frutos y ves que quienes están muriendo son manzanas, por ejemplo.
El 80% de las personas, de los frutos que se mueren son manzanas. Ahora, ¿qué sería lo racional? Crear alguna política para salvar las manzanas. Para salvar las manzanas. No sería idóneo borrar todo, porque hay sectores donde se está bien. Entonces lo que hace esto es visibilizar esto. Hay muertes seguramente, hay violencia de género para ambos lados, también podemos pensarlo en situaciones con personas gays, hay violencia, pero hay una especificidad. Que se está dando con las mujeres. Que se está dando con las mujeres. Gustavo, cuando hablas de la muerte del género, bueno, creo entender un poquito hacia dónde va, y es un poco desmistificar o sacar esto de lo masculino y lo femenino. ¿Tiene que ver con eso? Sí, en realidad nosotros estamos acostumbrados a utilizar palabras como sexualidad, heterosexualidad, homosexualidad, género, que datan de 1860 aproximadamente. Entonces lo hemos naturalizado tanto esos conceptos que en realidad antes la gente no se pensaba como homosexual o como heterosexual, no se pensaba como hombre o como mujer. De hecho había cierta libertad en esas cuestiones. Y en realidad esto es una imposición cultural que hace que te obliga con determinadas normas que los hombres claro, y que los hombres sean de determinada forma y que las mujeres sean de determinada forma. Y lo importante acá es que lo tenemos que demostrar todo el tiempo. Con chistes, con nuestra forma de accionar, con los colores. De pronto parece que el rosa es un color de mujer y el celeste es un color para varón. Sigue sucediendo eso. Sí, en otras sociedades. A las nenas se le coloca el aro, a los varones se les sigue pidiendo en la escuela que se corten el pelo. Es como que está demasiado impuesto esta cuestión de género. De hecho, en 1920 en Estados Unidos el corte single bob, que se llamaba, que fue cuando las mujeres empezaron a cortarse el pelo, fue una revolución. Hasta ese momento el pelo largo era atributo de las mujeres y no se podían cortar el pelo. En realidad es un invento humano. A ver, yo tranquilamente puedo venir de pollera y no por eso voy a ser mujer. Porque hay que asociar la idea de mujer con pollera. Es una imposición cultural que en otras sociedades era al revés. Hay sociedades donde las mujeres iban a la guerra, donde los hombres se maquillaban. En realidad, si uno estudia había así, alguna mujer al poder, ¿no? Exactamente. Para recomendar a la gente este libro, ¿qué podemos encontrar acá adentro? ¿Qué es lo que nos va a cambiar a partir de la lectura de La muerte del género? ¿Puede el género morir? ¿A qué fuimos sometidos al nacer? ¿Cómo nos comportamos en nuestro sexo? ¿Quiénes éramos? ¿Somos o seremos? ¿Qué hace que una mujer sea mujer y un hombre sea hombre? ¿Siempre existieron o fueron construidos social, cultural, económica, política e históricamente? ¿Se nace o se hace lesbiana o gay? Son varias de las preguntas que están contenidas acá, en este libro. Sí, este libro lo estuve escribiendo durante 2 años aproximadamente, planteándome todas estas preguntas. En realidad no son respuestas cerradas. Claro. Empiezo a teorizar un poco y haciendo un poco de historia. Yo creo que la historia nos sirve para desnaturalizar todo esto que tenemos, que pensamos que siempre hemos vivido así, que siempre fue así. Y en realidad no. Hay culturas aborígenes, indígenas, donde existían muchos géneros, culturas donde existían, por ejemplo, 5 géneros, es decir, hombre, mujer y otro género. Culturas que se llamaban Two Spirit, personas que tenían 2 sexos en sí mismos. En realidad, uno a través de la historia puede empezar a romper todo eso. Claro, y a replantearse y a repreguntarse algunas cuestiones que, bueno, a veces, como decís vos, están tan cerradas porque a veces desconocemos y nos cerramos además a nuestro propio contexto, ¿no? Uno vive en un contexto en donde, bueno, todo es, como vos decís, tan natural, tan conocido y a veces salir un poquito, que no significa viajar, no siempre. Lo podemos hacer a través de la literatura, justamente, de la lectura, pero salirnos de este estereotipo que tenemos creado hace que también, bueno, crezcamos y eso es lo que nos falta como sociedad, crecer. Yo te agradezco esta visita, Gustavo, y recomiendo y La tierra que lo parió también y todo lo que tiene que ver con esto del ecofeminismo, que es un poco volver atrás, volver a la historia para redescubrir este presente. Tal cual lo dijiste. Tiene que ver en realidad, por lo que me han comentado, cuando la gente lo lee, hay una cierta idea de liberación. Al final todos nos terminamos beneficiando y no tenemos que dejar de imponernos a nosotros mismos ciertas reglas culturales. Se trata de una forma de liberarse y de vivir nuestros cuerpos de la manera que sintamos y no de la manera que... al otro le parezca que tiene que ser. Sí. No el tener que ser, sino el ser como uno quiere. El clásico, por ejemplo, los hombres no lloran. Y ahí, por ejemplo, el papel de la mujer no solo tiene un rol preponderante en visibilizar la violencia de género en el ámbito doméstico y también en el ámbito público, en el ámbito laboral, en las calles, sino también el rol de reproductoras muchas veces del machismo. A ver, si yo no lloro es porque mi mamá también me ha enseñado eso, pero es justamente una imposición que sobre ellas también se les impuso, el enseñar de esa forma, el reproducir el sistema patriarcal. Entonces creo que esos 2 roles hoy en día en la mujer tienen que estar presentes y somos seres humanos y lloramos y
nos vestimos del forma que queremos. Muy bien, me encantó. Hay grupos de ecolectura, así se llaman, ¿no? Quiero que invites, por favor. Y bueno, y a lo que viene allí en la universidad y donde son los puntos de encuentro. Sí, en la universidad tenemos el GLEF, Grupo de Lecturas Ecofeministas, también el Centro de Estudios de Género, y en realidad queremos también como descentralizarnos e ir a la sociedad, porque la universidad, bueno, por un lado está atrasada con estos estudios, pero a la hora de los estudios está muy avanzado con respecto a la sociedad. Bien. O sea, si la sociedad hoy en día permite una marcha del Ni Una Menos porque no se maten más mujeres, en realidad es porque está diciendo llegó a un extremo. Pero hay muchas más cuestiones que visibilizar, las cuestiones domésticas en el ámbito de la casa, cómo son las relaciones de poder en la casa, en el ámbito laboral, en el acoso. Muchísimo para replantearse, para preguntar. Bueno, ustedes pueden buscarlos en la página de Facebook como Lecturas Ecofeministas, así los encuentran, Gustavo. Grupo de Lecturas Ecofeministas. Allí se ponen en contacto para acercarse a esta lectura tan interesante. El libro se puede pedir por internet. Ahora no me han quedado copias, pero cuando haga otra por internet. Si no, por internet. Muy bien, te invitamos para una próxima vez, Gustavo.